El hundimiento del RMS Estonia, tragado por el frío y despiadado mar Báltico, encerrado por los países del centro y norte de Europa, es uno de los mares más extraordinarios y hermosos. Sin embargo, su belleza tiende a ser traicionera ya que el duro clima del mar Báltico lo hace bastante inhóspito. Durante siglos, el mar Báltico ha sido infame entre la gente de mar, con una serie de naufragios en el fondo del mar para probarlo. En 1994, las aguas tormentosas del Báltico se llevaron la vida de cientos de víctimas y uno de los mayores hundimientos en tiempos de paz en la historia de Europa. El desastre que sacudió al continente y al mundo entero ocurrió el 28 de septiembre de 1994. El barco involucrado era el MS Estonia, un enorme transbordador de cruceros construido en Alemania y propiedad de la compañía naviera sueca Estonia Stline Marine. Ese día, el ferry transportó a 989 personas, de las cuales 803 eran pasajeros, de viaje desde Tallinn, Estonia hasta Estocolmo en Suecia. El ferry partió de Tallinn el día anterior, el 27 de septiembre a las 7:15. Las estaciones meteorológicas pronosticaban mal tiempo en mar abierto. Sin embargo, nada inusual para esta parte del año. A pesar de la ligera escora a estribor, el capitán y su tripulación tenían las cosas bajo control, a pesar de que navegaban entre olas de más de 2 metros de altura. 6 horas después de que Miss Estonia partiera del puerto en 1:21, su operador de radio comenzó a enviar señales de emergencia. Media hora después, el barco desapareció de las pantallas de radar. MS Estonia era cualquier cosa menos un barco pequeño y parecía capaz de soportar el mal tiempo en el mar. Fue construido en 1980 y el astillero Meyer Werft en Papenburg, Alemania Occidental. El buque era un buque de 11 cubiertas, 515,16 pies de eslora y con un tonelaje de 15.598 toneladas brutas. De hecho, era un barco enorme diseñado para acomodar a 2.000 pasajeros y 460 automóviles. MS Estonia era un tipo de embarcación RoRo, abreviatura de Roll-on Roll-off, lo que significa que los vehículos suben y bajan del barco sobre sus propias ruedas a través de una rampa incorporada. Antes del hundimiento, el MS Estonia navegó durante 14 años bajo banderas de 4 operadores diferentes. Luego, en enero de 1993, fue comprado por la línea y se convirtió en el buque estonio más grande y en un símbolo de la independencia, recientemente recuperada del país. Durante más de un año y medio, la señora Estonia navegó desde Tallinn a Estocolmo. Era una línea bastante transitada porque Estonia era un destino popular para los turistas suecos. El 27 de septiembre de 1994, el barco fue abordado por 803 pasajeros, alrededor de la mitad de la capacidad del ferry. También había 186 tripulantes, lo que elevó el número de personas a bordo a 989. Cuando la señora Estonia salió del puerto de Tallinn, el clima era agradable y tranquilo. Sin embargo, una vez se alejó de las aguas costeras, las condiciones climáticas comenzaron a cambiar. Lo que encontró la señora Estonia podría llamarse mal tiempo, por todos los medios. La velocidad del viento estuvo entre 15 y 20 metros por segundo. En la escala de fuerza del viento de Beaufort, tales condiciones se clasifican como vendaval moderado, pero al mismo tiempo, requieren una advertencia. Banderín de vendaval. Las olas alcanzaron una altura de hasta 20 pies, a solo 5 pies de la altura de ola más alta medida en el mar Báltico. Sin embargo, parecía que las condiciones meteorológicas seguían dentro del habitual mal tiempo otoñal en el Báltico. Una vez que el MS Estonia entró en las aguas tormentosas, los pasajeros comenzaron a sentir las perturbaciones debido al mayor balanceo y cabeceo del barco. El fuerte viento que soplaba desde el puerto también estaba causando problemas cuando el barco comenzó a inclinarse ligeramente hacia estribor. Desafortunadamente, no fue solo por el viento que el barco comenzó a inclinarse hacia un lado. Antes de partir, estaba completamente cargado con vehículos y carga, pero de tal manera que el peso de la carga no estaba distribuido de manera uniforme. El barco se inclinó a babor desde el primer momento del viaje. El fuerte viento solo empeoró las cosas, aunque la imagen de un barco inclinado hacia un lado puede sonar aterradora. Era algo común en la náutica. Ciertamente no fue el factor que causó el desastre, pero una vez que las cosas empezaron a ir mal, la disposición desigual de la carga contribuyó al hundimiento del barco. A pesar del mal tiempo y las fuertes olas golpeando la proa de babor, la señora Estonia navegaba confiadamente en su curso con la velocidad de 14 nudos. El viaje a Estocolmo duró 14 horas y el capitán estaba decidido a no llegar tarde, a pesar de que partió con un par de minutos de retraso. Alrededor de las 1 hora, el golpe de una ola gigante fue seguido por un fuerte estallido metálico procedente de la proa. Los marineros en la cubierta de almacenamiento informaron al segundo oficial de guardia, quien ordenó la inspección de la rampa de carga y la visera. La señora Estonia tenía una característica especial instalada en la proa llamada visor. La visera permite que el arco se articule hacia arriba y hacia abajo,
de forma similar a las viseras de los cascos de motocicleta, lo que permite el acceso a la rampa de carga y la plataforma de carga. La inspección de las luces indicadoras en la plataforma de almacenamiento no mostró nada malo ni en la visera, ni en la rampa de carga, así que el segundo oficial continuó el viaje, manteniendo el rumbo a la misma velocidad. Sin embargo, el fuerte estallido fue solo el comienzo, ya que los pasajeros y los miembros de la tripulación informaron más sonidos inusuales en los siguientes 10 minutos. A las 1:15, el segundo oficial ordenó una nueva inspección. Esta vez no hubo necesidad de que los marineros revisaran el indicador. Lámparas en su lugar de la visera había una enorme abertura en la proa. La visera se desprendió de las bisagras, dejando caer la rampa abierta prácticamente sin el arco. El agua entraba rápidamente en la cubierta de almacenamiento del barco con toneladas de agua de mar en la cubierta de carga. El barco empezó a escorarse pesadamente a estribor. Inmediatamente se dio la alarma y se apagaron los 4 motores para reducir la velocidad del barco. Sin embargo, prácticamente no había nada que la tripulación pudiera hacer. La lista era imparable. En solo 15 minutos, el barco había girado 60 grados y el agua estaba penetrando en las cubiertas superiores. Los pasajeros estaban completamente confundidos acerca de lo que estaba pasando. El agua salía rápidamente de todos los agujeros y estalló el caos. Muchos pasajeros se retiraron antes a sus camarotes por los mareos que sufrieron durante el viaje. Muchos de ellos fracasaron incluso abandonar sus cabañas antes de que el agua los alcanzara. Los que fueron alertados por el agua y el balanceo del barco comenzaron a correr y tratar de llegar a las cubiertas superiores. Sin embargo, el agua entraba tan rápido que cerró casi todos los accesos a las cubiertas superiores. En un momento, debido a la ruptura del agua, todo el barco electricidad perdida, la gente estaba atrapada en la oscuridad. Los que llegaron a las cubiertas superiores comenzaron a empujar balsas salvavidas y saltar al agua fría del mar Báltico. La temperatura del agua de 10 grados centígrados, la lluvia y un mar turbulento no ayudaron a los que escaparon del barco que se hundía. Muchas balsas salvavidas volcaron o se las tragaron las olas. La gente flotaba en el mar helado. Algunos de ellos estaban usando solo ropa ligera. Una vez que todo terminó, se hizo evidente que la mayoría de los sobrevivientes eran personas físicamente fuertes. Se necesitó mucha fuerza para superar las olas gigantes en el frío y despiadado mar Báltico. A la 1:21, la señora Estonia envió la primera señal de emergencia. La señal fue registrada por el Centro Coordinador de Salvamento Marítimo de la ciudad finlandesa de Turku, pero era muy débil y poco clara. A las 1:23, Miss Estonia envió un mensaje directo a otro ferry, Miss Silja Europa, pidiendo ayuda. El tercer oficial detrás de la radio en Miss Estonia informó una mala lista y un apagón y pidió que Miss Silja Europa y otros transbordadores acudieran en su ayuda. Desafortunadamente, debido al apagón, no pudo informar la posición exacta de su nave. Aún así, el capitán del MS Silja Europa dirigió su barco hacia la ruta del MS Estonia. Reenvió la llamada de ayuda al ferry más cercano. MS Mariella y otros transbordadores en las cercanías y estaciones de rescate en Suecia y Finlandia. El tercer oficial de MS Estonia logró enviar sus coordenadas 5 minutos después del primer mensaje. 59 grados 22 minutos, latitud y 21 grados 40 minutos longitud este. Ese fue el último mensaje que escuché de MS Estonia. En ese momento, la escora era de más de 90 grados con el costado de estribor completamente sumergido. A las 1:50 MS, Estonia desapareció de las pantallas de radar. El ferry se hundió con la popa bajando primero. La señora Mariella fue el primer transbordador en llegar al lugar a las 2:12 y encontrar solo balsas salvavidas, esparcidas por todo el lugar. En ese momento, la señora Estonia ya estaba en el fondo del mar. Pronto arribaron otros 4 transbordadores, entre ellos el MS Silja Europa, cuyo capitán fue asignado para coordinar las operaciones de rescate. Los transbordadores lanzaron balsas salvavidas al agua y utilizaron toboganes de rescate para salvar a la gente del frío mar. Los primeros helicópteros llegaron a las 3:05, jugando un papel importante en el rescate de los sobrevivientes. Helicópteros finlandeses los trasladaron a estaciones terrestres, mientras que los suecos optaron por una solución más rápida pero más arriesgada. Usaron cuerdas para atar las balsas salvavidas y transferirlas a los transbordadores en el costado. Al final, la decisión resultó ser acertada, ya que un solo helicóptero sueco salvó a más personas que todos los transbordadores combinados. A pesar del valiente esfuerzo de los rescatistas, el número final de víctimas fue devastador. A bordo de la señora Estonia, había 989 personas, de las cuales alrededor de 310 llegó al exterior cubiertas. La mitad de ellos logró subir a las balsas salvavidas. Al final, los rescatistas salvaron solo a 138 personas. El resto murió por ahogamiento o por hipotermia. Unas 650 personas no lograron salir del barco y se hundieron con él. Pasó menos de una hora desde el primer sonido fuerte hasta que el MS Estonia se hundió. Posteriormente se encontraron los restos del barco tirados en el lecho marino a una profundidad de 300 metros. Su visor fue encontrado a un cuarto de milla de distancia. Inmediatamente después del desastre, se formó la Comisión Conjunta de Investigación de Accidentes de Estonia, Finlandia y Suecia. La investigación, que duró 2 años y medio, calificó la falla de la visera como la razón por la cual MS
Estonia se hundió. Como se indica en el informe, el primer ruido metálico fuerte estaba relacionado con la falla del mecanismo de bloqueo de la visera. Posteriormente, los sonidos probablemente se debieron a la falla del resto de los mecanismos de bloqueo. Una vez que todos fallaron, la visera simplemente se desprendió y dejó una gran abertura en la proa, lo que permitió que el agua entrara en la cubierta de carga. Debido al tamaño del boquete en la proa, el agua inundó la cubierta en solo un par de minutos e incitó a escorar a estribor. La visera se recuperó del lecho marino y se sometió a pruebas exhaustivas para determinar si tenía algún defecto de diseño. Se determinó que bajo la condición de oleaje bajo, la resistencia de la visera, junto con su mecanismo de bloqueo y bisagras, era completamente adecuada. Sin embargo, las fuertes olas del 28 de septiembre de 1994 que golpearon la parte inferior de la visera ejercieron demasiada presión sobre los dispositivos de bloqueo, las bisagras de la cubierta y los montajes del cilindro de elevación debido a la acción repetitiva de las olas. El sistema simplemente colapsó y la visera se rompió. Incidentes similares ocurrieron en otros barcos construidos en el mismo astillero alemán, unos años antes del desastre. La señorita Diana también tuvo precisamente el mismo problema que permitió que el agua ingresara al barco. Sin embargo, la tripulación del ferry salvó el barco al reducir la velocidad del barco y devolver el ferry al puerto tan pronto. Como se publicó el informe final en 1997, surgieron una serie de controversias. El primero provino del fabricante alemán que afirmó que la falla de la visera no fue el punto de partida del hundimiento. En cambio, afirmaron que el ferry estaba agujereado en el lado de estribor, después de lo cual el agua ingresó a la cubierta de carga. La visera se desprendió solo después de que la cubierta se inundó. De hecho, una grabación submarina de 2020 del naufragio registró un agujero de 13 pies en el casco del barco. La ruptura se puso instantáneamente en relación con algunas controversias anteriores sobre el transporte de equipo militar. El jefe estonio de la comisión, formada para considerar nuevos hallazgos, incluso afirmó que el barco había chocado con un submarino. Sin embargo, el último informe calificó el tamaño de la ruptura como demasiado pequeño para hundir el barco en menos de una hora. El diseñador alemán hizo una acusación más contra el armador por un mantenimiento inadecuado de los mecanismos de visera y rampa, de lo que proporcionó evidencia fotográfica. Finalmente, se reveló que el transbordador ni siquiera fue diseñado para ser utilizado fuera de las aguas costeras. Hoy, 17 años han pasado. El hundimiento del MS Estonia sigue en controversia. Cobertizos luz sobre uno de los mayores desastres de ferry desde el hundimiento del Titanic. Espero que hayas encontrado este vídeo interesante. Si usted hacer, por favor dale me gusta y suscríbete. Nos vemos la próxima vez.